Hola, ¿qué tal amigos? Un saludo muy especial para cada uno y cada una de los que me escuchan. Sean todos ustedes bienvenidos a mi canal de YouTube, Cosmovisión. Si esa es la primera vez que nos visitas, te invito a que cheques los otros videos que pueden ser de tu interés. Dale clic en suscribir y muchas gracias por tomarte de tu tiempo y mirar estas reseñas, entre otros materiales que he subido a mi canal. Cuando una nación se olvida de Dios. 7 lecciones que debemos aprender de la Alemania nazi. Por supuesto que este título es de traducción mía. De la manera entonces en que vamos a hacer el análisis a la reseña de este libro es que vamos a observar una introducción breve al autor Erwin Lutzer. Después vamos a mirar el contexto del libro, que por supuesto es la Alemania nazi, principalmente durante la Segunda Guerra Mundial. Y posteriormente vamos a mirar el top 7 de estas lecciones. Vale la pena mencionar que esta reseña no es oficial, el libro no ha sido traducido al español, así que los títulos son de mi autoría y hay spoilers adelante. Muy bien, comencemos entonces con la introducción. El autor Erwin Lutzer es conocido por sus libros en temáticas diversas, libros teológicos y bíblicos para el cristianismo en general. En este corto volumen de 150 páginas, el autor Lutzer nos trae 7 lecciones que podemos aprender de la Alemania nazi y que son relevantes para la iglesia de hoy. En su introducción, el autor advierte de que si lees este libro solamente para sustentar tus convicciones políticas, has perdido el norte y el sentido del mismo. Su intención fundamental es la de abrir los ojos a la comunidad cristiana sobre lo que está sucediendo actualmente en el amplio espectro social, los cuales son el resultado de las 7 lecciones que él va a enumerar. Lo que haremos será un top de frases entonces extraídas de cada una de estas lecciones. Ya que el libro se ha escrito originalmente en inglés, el propósito de esta reseña es compartir lo que uno puede aprender de él y lo que particularmente ha llamado más mi atención cuando lo he leído. Vale la pena resaltar que las 7 lecciones que el autor ha listado lo hace con la finalidad de compararlas con la situación de los últimos años dentro del contexto de los Estados Unidos. Y ya que nuestras naciones latinas han imitado los pasos del tío Sam, lo que haremos es simplemente resaltar dichas lecciones y dejar que el televidente tome sus conclusiones. El contexto del libro. Sí, la Alemania nazi, afirma Lutzer. El libro es, por decirlo así, ambientado dentro de la Alemania previa y durante a la Segunda Guerra Mundial. Presenta algunas inquietudes, como por ejemplo, ¿por qué la iglesia cristiana de aquella época contribuyó a que un hombre como Hitler llegara al poder? Él cita al autor Viktor Frankl, sobreviviente al Holocausto, quien afirma: las cámaras de gas de Auschwitz fueron la consecuencia final de la teoría que dice que el hombre no es más que el producto de su ambiente hereditario, o como a los nazis les gustaba decir, de sangre y tierra. Estoy plenamente convencido que las cámaras de gas de Auschwitz, Treblinka y Majdanek fueron al final de cuentas preparadas no en algún tipo de ministerio en Berlín, sino más bien sobre los escritorios y en los salones de conferencias de científicos y filósofos nadaístas. Final de la cita. El autor aquí entonces quiere decir que las atrocidades del Holocausto, como muchas otras que hay en el día de hoy, siempre son la consecuencia de las ideas, en ocasiones utópicas o experimentales, de los así llamados expertos certificados en las áreas o PhDs de la ciencia o inclusive la religión. Lutzer continúa diciendo: se ha dicho que después de que Dios murió en el siglo XIX, le sigue la muerte del hombre en el siglo XX. Pues cuando Dios está muerto, el hombre se convierte en una bestia indomable. En este mismo orden de ideas, las mismas teorías enseñadas en la Alemania nazi son exactamente las mismas que se enseñan dentro de los centros educativos de hoy. Valores apáticos de una sociedad que depende de una identidad en comunidad, perdiendo así una identidad y convicción individual. Vivimos en una sociedad la cual valora la identidad dentro de una comunidad en particular
e incluyente, pero que a la vez se contradice al censurar la opinión exclusiva y personal. Como dice George Orwell en su alegoría de la granja, en la cual caricaturiza cómo representa al gobierno de Lenin. En Rusia, la esclavitud es definida como libertad y la supresión se define como la búsqueda por la igualdad y la justicia. Una sociedad en la cual todos son iguales, pero algunos más iguales que otros. Puesto de forma simple, la igualdad no puede existir, solo la ilusión de un mundo egalitario por imposición. Y para finalizar esta introducción, el autor finaliza esta sección al decir: hoy enfrentamos presiones culturales que nos forzan a combinar la luz de Cristo con otras religiones y agendas políticas, ya sea nazismo, marxismo o secularismo. Cada una compite como un dios o César versus el Rey de Reyes, Jesucristo. Como afirmó Francis Schaeffer en los años 70, algún día despertaremos para ver que el América no es lo que alguna vez conocimos. Por supuesto, esto aplica no solo para América del Norte, sino para cualquier nación y país que no reconozca la sociedad en la que una vez creció. Dicho de otra manera, cuando una nación se olvida de Dios, las consecuencias negativas son inevitables. Comenzamos entonces ahora top número 7. 7 lecciones. Lección número 1. Cuando Dios es separado del gobierno, le seguirá el juicio. El autor Lutzer comienza diciendo: Hitler jamás interfirió con que la gente asistiera a la iglesia. De hecho, Hitler fue un católico bautizado. A él no le importaba que la gente fuera a la iglesia siempre y cuando esto no afectara la vida y los valores. De hecho, Hitler afirmó que no intervendría con las enseñanzas doctrinales de la iglesia siempre y cuando que éstas estuvieran alineadas con aquellas de la buena gente alemana. A esto le llamó un cristianismo positivo. En palabras simples, el pensamiento de Hitler no prohibía la libertad de culto, a lo mejor la prohibía. No obstante, el pueblo llegó a un punto de adoctrinamiento y unidad que terminó creyendo en un ideal o prototipo del ciudadano alemán, lo que eventualmente no impidió que la iglesia aceptara y apoyara a este Hitler. De nuevo, las ideas tienen consecuencias, y cuando éstas son pasadas de una generación a otra en masa, queda difícil discernir cuál es la verdad. La lección fundamental que el autor nos presenta es la de aquellos líderes políticos que buscan simpatizar con la iglesia con el fin de adquirir sus votos y apoyo, pero estos sin revelar sus verdaderas intenciones. Vemos hoy día que esto sucede mucho dentro de algunos países en los cuales muchos políticos durante su campaña prometen un apoyo pro vida, a la familia heterosexual, entre otras cosas que son de interés del pueblo evangélico. Así muchos líderes cristianos se aventuran en el calor de la emoción de que un líder pagano contribuirá con la extensión del reino de Dios y la libertad de cultos. Al final de cuentas, durante sus administraciones terminan haciendo lo opuesto, cosas como financiando actividades que van en contra de los valores divinos. Pienso que dentro de la máxima separación de iglesia y Estado hay una cortina que esconde la realidad de que la iglesia no ha de interferir en ningún asunto estatal, dejando la religión, la fe y las creencias a algo meramente privado, algo exclusivo del domingo en la mañana o de cada hogar. De lo contrario, actos de evangelismo en público o denuncias por corrupción en público no serán toleradas. Para enfatizar que después de que un gobierno saca a Dios de sus confines, el autor cita al mismo Hitler, y se ha dicho de paso que eso no es extraño para nuestros líderes políticos de hoy. Hitler le dijo lo siguiente a la iglesia cristiana de Alemania de los años 30 o 40. Ustedes manténganse confinados a la iglesia. Yo me encargo del pueblo alemán. Ante esta afirmación, un par de ministros, Martin Niemöller y Dietrich Bonhoeffer, hicieron oposición. Ellos eran dos hombres que entendían los tiempos en que vivían. Niemöller, estrechando manos con Hitler después de esta frase, le respondió:
Nosotros como cristianos y congregantes tenemos una responsabilidad hacia el pueblo alemán. Dicha responsabilidad se nos fue confiada por Dios y nada ni nadie en este mundo tiene el poder de tomarla de nosotros. Fue un hombre muy valiente al decirle eso a Hitler en su cara. Días después le llegó la crítica de otros clérigos junto con ataques incriminatorios. Es interesante que el mismo patrón sucede hoy en día. Mientras el mundo está confundido, la iglesia también está confundida y dividida. Se pueden apreciar los ataques de un pastor contra otro por sus diferencias doctrinales o posiciones ideológicas o políticas. Todo por medio del Internet, las redes sociales. Otros por medio de la predicación reclamando el exclusivismo de la doctrina y otros por medio de la prensa. Los cristianos se atacan unos a otros. Mientras el mundo impulsa sus agendas destructivas, el autor Lutzer pregunta, ¿en qué momento está bien que toleremos la reducción de nuestras libertades y en qué punto deberíamos hablar y actuar? Muy bien amigos, hasta acá la primera lección que debemos o podemos aprender de la Alemania nazi. Próximamente estaremos subiendo el resto con el libro Cuando una nación se olvida de Dios del doctor Erwin Lutzer. Y aunque ha tomado algo de tiempo y algunos videos han sido más cortos y breves que otros, creo que vale la pena terminar con la lección número 6, lección número 7 y algunas conclusiones. Así que comencemos. No olvides suscribirte, compartir y comentar. Lección número 6. Los héroes ordinarios pueden marcar la diferencia. Recientemente se ha aprobado la legalidad del aborto en el país de Argentina, al igual que muchos otros países. Y algunos de ustedes que han seguido esta serie de videos podrán recordar que al principio Hitler afirmó que los judíos no eran seres humanos, no poseían humanidad. Muchos siglos atrás también se hablaba de que los esclavos afrodescendientes tampoco poseían humanidad, sino que eran animales. Bueno, pues eso hace parte de los mismos argumentos o el debate de que el feto o el ser que está en formación dentro del vientre de la madre no es un ser humano, sino que es un trozo o un pedazo de tejido. Y los avances en la ingeniería genética permiten ver que la información desde el momento de la concepción que se introduce en aquella persona que está en formación permiten que ya se puedan desplegar algunos rasgos de la personalidad. Por supuesto, no soy doctor y no voy a jugar el papel de él, pero la información que existe es muy amplia al respecto. El punto es que dentro de la Alemania nazi y en nuestros días se debate la humanidad y el valor de la persona adentro y fuera del vientre. Y bueno, y como cada una de las épocas en nuestra historia, en el desarrollo de la historia mundial, en medio de las guerras, enfermedades, crisis económicas, entre otras cosas, han surgido así llamados héroes. Personas que han entendido los tiempos en que viven y han sufrido la incomodidad, el dolor de ver cómo la humanidad decae, cómo se pierde y aún así han entregado sus vidas por la causa. Y en este capítulo el autor Lutzer nos trae al teólogo luterano Dietrich Bonhoeffer. Dietrich Bonhoeffer fue una persona muy interesante. Fue aquel que buscó derrocar el gobierno de Hitler. Algunos pueden ver la película bajo el mismo nombre Dietrich Bonhoeffer. Era como una especie de agente secreto, a pesar de ser un teólogo luterano, quien rehusó a ser profesor y estar en el mundo del prestigio y la academia dentro de los Estados Unidos y se une a la causa de su propia nación. Termina siendo colgado y asesinado por los nazis tan solo 3 meses antes que terminara la Segunda Guerra Mundial, en 1945. Dietrich Bonhoeffer es el autor de varias obras, entre ellas El discipulado cristiano,
y es conocido por abordar algunos temas morales, como el menor de los males y entre otros que pueden ser bastante controversiales para el día de hoy como para su época. En 1945 muere y en una de sus obras escribió: cuando Dios llama a un hombre, lo ata a ir y a morir. La gracia barata es la enemiga mortal de la Iglesia. Hoy en día luchamos por la gracia costosa. La gracia barata es aquella que se compra en el mercado como si fueran snacks. Esto es un extracto de su libro El Discipulado. Para él, la iglesia en Alemania era una iglesia pasiva que había aceptado las ideologías gubernamentales, la comodidad y había decidido cerrar los ojos al ver pasar los trenes con los judíos que se dirigían hacia los centros de concentración. Junto a Bonhoeffer, el autor Lusser menciona a otras personas que han dejado una huella inmensa en medio de la lucha por el verdadero discipulado y por su claridad al momento de protestar y permear la sociedad en medio de tiempos difíciles. Algunos de los mencionados son Zacaria Botros, fue un sacerdote copta que predicó el evangelio a 50 millones de musulmanes por medio de la televisión y el internet. Corrie ten Boom, mujer soltera que vivió cuando Holanda se rindió ante los nazis, y ella ayudó a proteger judíos de que fueran masacrados. Charles Colson, después de pasar 7 años en prisión, fue con una visión de ayudar a aquellos que están tras las rejas, y fue el fundador de Prison Fellowship. Aunque no lo menciona el libro, vale la pena también mencionar a Richard Urban, quien vivió en el comunismo de Rusia y eventualmente salió a protestar y a exponer las atrocidades de aquel régimen. Esta es la reseña de este capítulo número 6. Cada persona puede marcar la diferencia. Y todos nosotros podemos marcar la diferencia desde nuestro lugar, nuestro entorno, nuestra familia. Hoy en día el temor, la confianza en el Estado prevalece. Parece que fuese así sobre el temor a Dios y el deber, no solo de anunciar las buenas nuevas, sino de denunciar las obras infructuosas de las tinieblas. Espero les guste, genere inquietud. Hay algunas biografías muy buenas sobre Dietrich Bonhoeffer. El libro El Discipulado Cristiano está disponible en español y vale la pena profundizar, aprender las biografías de estos hombres que son héroes. Actualmente necesitamos héroes. El mundo carece de autoridad, carece de modelos a seguir. Y en medio de la división dentro de la iglesia y en el mundo político y económico, no hay credibilidad. Y gracias a las redes sociales en ocasiones se critica, se juzga las intenciones de muchos hombres que quieren hacer el bien. Pero debemos recordar que es importante entender nuestros tiempos y que siempre habrán y necesitaremos héroes que marquen la diferencia en el mundo. El libro Cuando una nación se olvida de Dios. 7 lecciones que podemos aprender de la Alemania nazi. Como ya algunos recordarán, este libro nos lleva a través de 7 lecciones. Un pequeño libro de 150 páginas del autor Erwin Lutzer nos guía por 7 lecciones que vivió la iglesia y el país en general de Alemania durante la primera, o finales de la Primera y Segunda Guerra Mundial, que se están repitiendo no solo dentro de los Estados Unidos, sino también dentro de los países latinoamericanos. Son 7 lecciones que la iglesia cristiana y cada individuo está llamado a aprender y a reflexionar. Así que el día de hoy estaremos con la lección número 2. La lección número 2 titula La economía siempre tiene algo que ver. Y bien, comenzamos. Imagina que la inflación es incontrolable. El precio del pan sube, la electricidad es escasa
y casi todos los servicios públicos como la escuela, los bomberos y la policía se han desintegrado. Los cajeros electrónicos no tienen suficiente efectivo y las personas se agolpan ante los bancos demandando que les permitan retirar más dinero para comprar sus cosas básicas. Afirma el autor que está casi seguro que hoy día todas las personas estarían dispuestas a abdicar de sus derechos y libertades civiles, tales como la libertad de expresión, la libertad de reunirse y la libertad de culto, incluso hasta la libertad para votar con el fin de recibir estabilidad y orden. Intercambiaríamos nuestra libertad por un regalo, el regalo de la supervivencia. El pueblo alemán estaba en tal crisis que urgía un libertador, pero no nos apresuremos a juzgar a aquellos que aceptarían a Hitler como tal libertador, después que al finalizar la Primera Guerra Mundial la nación estaba en quiebra. Hitler prometió reparar inteligentemente la nación destruida. Sabiamente explotó la economía posguerra que Alemania experimentaba. Al tope del ciclo inflatorio, la gente gritaba por alguien que tuviera esta locura, afirma el autor. El nacionalsocialismo, no obstante, trajo algunos frutos que fueron muy positivos en sus inicios. Al nacionalizar los bancos, centralizar la economía y controlar los salarios, el nacionalsocialismo o nazi o partido nazi podría actuar más rápidamente que el lento proceso democrático que había actualmente. Aquí hay algunas de las cosas que Hitler hizo muy bien hasta el año alrededor de 1933. Número 1. Restaura la economía en tan solo 4 años. Número 2. Institucionalizó la salud nacional. Número 3. Le regaló a millones de alemanes vacaciones atractivas por medio de su programa, entre comillas, Fortaleza por medio del gozo. Estableció escuelas y trajo empleo. Quinto, puso el crimen bajo control. Sexto, creó programas públicos de construcción y prometió fabricar un automóvil que cualquier alemán podría adquirir. Y número 7, le dio una razón a los alemanes para que creyesen que podrían ser grandes otra vez. Es interesante porque este libro es escrito mucho antes de las actuales políticas y lemas que utilizan los principales y el actual presidente en los Estados Unidos. Esto nos da unas lecciones importantes, según el autor. A mayor dependencia gubernamental, mayor control gubernamental. En Alemania, la gente eligió una reparación de la economía a cambio de sus libertades. Abre comillas. Dada la elección, la mayoría de la gente probablemente escogerá el pan y la salsa por encima de la libertad individual. Cierre comillas. Otra lección es la siguiente. A mayor expansión del control gubernamental, se viene la libertad y una pérdida de la ética laboral. Hoy día muchas formas en las que el gobierno se hace más y más fuerte. Es como un animal que cada día se alimenta más y más, igual que el Leviatán del filósofo Hobbes. A medida que la gente negocia sus datos, información personal, privacidad, entre muchas otras cosas, más brazos le crecen al gran pulpo para ejercer control sobre la familia, la iglesia y el individuo. Lo interesante es que las personas, por lo general, creen en el libre albedrío. No obstante, este se apaga a la hora de obedecer el gobierno. El hombre y la mujer harán todo lo que el gobierno les ordene, les pida y les sugiera, siempre y cuando sus comportamientos morales se dejen intactos. Pero a Dios le dirán que no, a medida que su moralidad sea confrontada. Bien amigos, esta es la lección número 2 entonces. Todo tiene que ver con la economía. Toda crisis, toda pandemia, tal como la que vivimos actualmente, toda guerra, sea una guerra mental o una guerra de misiles como la que nuestro siglo pasado experimentó y obviamente siglos anteriores, la economía siempre tiene algo que ver. Vemos en las noticias cómo se trata de rescatar la economía, cómo los gobernantes enfrentan decisiones difíciles e importantes acerca de el cuidado personal o el rescate de la economía. Vemos cómo la actual pandemia ha sacado negocios y pequeñas empresas e independientes del mercado.
La economía siempre tiene algo que ver. Esa es la gran pregunta y la gran lección. Todo tiene que ver con la economía. La economía tendrá prioridad sobre las reuniones eclesiásticas. La economía tendrá prioridad sobre las libertades individuales. Les dejo aquí abajo el enlace para el que desee adquirir el libro y próximamente estaremos subiendo las siguientes lecciones. Recordemos que son 7 lecciones que podemos aprender de la Alemania nazi. En esta lección que hemos visto, se puede apreciar también que en medio de la crisis económica, Hitler fue la respuesta a esa crisis económica y por cierto periodo de tiempo esa respuesta trajo excelentes resultados. La Iglesia cristiana, por supuesto, participó en la elección de este líder y ya la historia nos ha demostrado, nos muestra, mejor dicho, qué fue lo que pasó en los años subsiguientes a este éxito momentáneo. El poder absoluto corrompe absolutamente. Saludos y comencemos. La lección número 5 de un total de 7 lecciones titula Son los padres, no el Estado, quienes son responsables por la instrucción de sus hijos. Y es interesante porque este es uno de los temas que más me ha tocado, creo que desde que estaba en secundaria. Siempre he cuestionado cómo funciona el sistema educativo, el diseño de los currículos, los tiempos, los métodos de aprendizaje, los horarios, etcétera. Y como he mencionado en los videos anteriores, este libro es escrito en inglés, pero me ha parecido muy interesante y he tenido el deseo de compartir lo que el autor expresa en cada capítulo para que otros como tú puedan ser edificados y aprender. El autor comienza citando de una forma drástica a Hitler. Hitler utilizó la educación, así como vimos en el video pasado hablando de la propaganda. La educación era otro de los instrumentos más utilizados por Hitler. Hitler comprendió lo que es el valor de educar a un niño. A diferencia, muchos padres, diría hoy en día que la mayoría, se han dejado seducir por un futuro mejor, entre comillas, que traiga dinero y poder de adquisición material, dejando de lado lo que significa la educación o el aprendizaje de sus hijos. Creo que los padres y madres de hoy no creen en el valor de educar a un niño. Creen que la educación es sinónimo de información, pero no es lo mismo. Más bien creen en el valor monetario que un buen trabajo les dará, o tal vez si no es así, es simplemente lo que la cultura dice. Tenemos que enviar a los hijos al colegio, tenemos que ser educados. Y nuestro mundo dice que la educación es aquello que puede transformar o salvar el mundo. Así que simplemente lo creemos, no lo cuestionamos porque fuimos educados, formados, mejor dicho, dentro de ese modelo. Hitler afirma, cita al autor, y abro comillas, la juventud de hoy es el pueblo del mañana. Por esta razón nos hemos propuesto la tarea de inocular a nuestros jóvenes con el espíritu de comunidad del pueblo a su edad más temprana, a la edad en que los seres humanos aún están libres de perversión y de ser estropeados. Continúa diciendo Hitler, el Reich permanece y construye su futuro sobre la juventud. Y el nuevo Reich no le entregará su juventud a ninguno, sino que a sí mismo se tomará a la juventud y les dará su educación como su propia creencia. Cierro comillas. Y continúa diciendo Hitler, todo esto es tomado de su libro Mi lucha. Sus hijos ya no nos pertenecen, le dice Hitler a los padres. ¿Usted quién es? Usted pasará. Sin embargo, sus descendientes ahora están en el nuevo campo y dentro de poco tiempo no conocerán otra cosa que lo que es la nueva comunidad. Es interesante que históricamente esto siempre ha sucedido. Lo podemos ver, por ejemplo, en el caso del faraón. Cuando Moisés le pide que deje salir a mi pueblo, Faraón le responde, por supuesto, tú y los ancianos adultos pueden salir, pero los niños, déjalos conmigo. Siempre son los niños. Hemos experimentado dentro de esta cuarentena que aunque las intenciones sean buenas, son los niños los que generalmente han sido privados de ir a la iglesia o de participar de otras actividades.
El punto es que generalmente los niños son el enfoque de la élite, de los que dirigen el mundo. Continúa diciendo Lutzer, le llama la atención que en el libro de Jueces se nos diga que se levantó una generación que no conocía al Señor. Por supuesto, porque fueron educados, instruidos o adoctrinados en otro sistema diferente al que el Señor manda en Deuteronomio capítulo 6, el cual es la repetición de la ley por medio de sus primeras figuras de autoridad y experiencia, sus padres y abuelos. Hoy en día hay una generación que no conoce al Señor, no conocen las historias bíblicas, no saben orar, no conocen lo que significa la vida en familia y como comunidad protestante, una comunidad que históricamente ha protestado en contra de un sistema anticristiano. Gracias a la educación se le ha a que la educación se le ha dejado al papá Estado, los jóvenes abandonan las iglesias antes o cuando ingresan a la universidad. Para mencionar un ejemplo, solo con estudiar las teorías de la evolución de Charles Darwin, entre muchas otras que hay, es fácil para el joven o el adolescente cuestionar y convencerse de que la Biblia es mentira o no es cierta o que la religión es solamente algo mental. Solo con la filosofía de la teoría de la evolución, la mayoría de jóvenes se van de las iglesias y abandonan su fe porque han pasado años, a veces bajo una tutela, o mejor, bajo un hogar así llamado cristiano, pero sin instrucción. Eventualmente terminan identificándose con filosofías nadaístas en el placer temporal o en las comunidades tribales. Los padres, igual que en Alemania, alimentan el cuerpo de sus hijos, mientras que el César alimenta sus almas. Al igual que en Alemania nazi, hoy día la juventud que participa durante más de 12 años o más bajo un sistema educativo que segrega por edades, y como dice Taylor Gatto, quien es el ganador del premio al mejor maestro en Nueva York en los años 90 y que recientemente falleció en el año 2020, cita, abro comillas, el sistema educativo pone a los niños en un salón de clase que parece una jaula invisible, aislados de la vida en comunidad en donde las campanas y el timbre les interrumpen constantemente, diciéndoles que no hay nada importante que aprender. Les obligan a solicitar permiso para un derecho tan natural como el de ir al baño. Cierro comillas. La educación gubernamental enseña actitudes, no hechos. No le importa si un asunto es verdadero o falso, sino cuán útil es para alcanzar sus propósitos como productos graduados en masa, afirma el autor Erwin Lutzer. Allí es más importante el pensamiento grupal que el pensamiento individual. Actualmente, el individualismo busca ser eliminado de las personas. Ya las personas se identifican, no son identificadas, tienen una identidad, son definidas por el grupo al que pertenecen. Por medio de las artes y experiencias multiculturales, los estudiantes son adoctrinados, entendiendo un propósito para cada clase, es decir, cada materia, pero ningún propósito universal que domine todas las clases. Y Hitler sabía que el sentimiento es más poderoso que la razón. Al igual, hoy día la educación y el graduado como producto es certificado basado en una sensibilidad, no basado en una capacidad para razonar, pensar por sí mismo o cuestionar. Más bien somos educados para saber, para producir, para saber recibir órdenes. Finaliza el autor Lutzer. Solo le ruego que a usted, padre de familia, se haga cargo de la educación de su hijo. Para muchos, la respuesta será el homeschooling. Para otros, la respuesta es la escuela cristiana o el colegio privado. Para otros son tutores personalizados. Y para aquellos que por diversas razones deben conservar sus hijos en la escuela pública, deberán armarse de un plan para trabajar de cerca con ellos y ser la autoridad de conocimiento primario, tal como lo enseña Deuteronomio 6, en donde el Señor manda repetir sus palabras al levantarse, al ir por el camino y al acostarse. Pero ¿cómo hará eso usted si su hijo pasa alrededor de 48 horas en un lugar en el cual usted no tiene ni idea de quién
y qué le está instruyendo, en donde usted ni siquiera tiene acceso a la información, ni le piden permiso o aprobación o su opinión para el currículo que se enseñará en el año. Importante es que usted sepa qué está pasando en la vida de su hijo o de su hija, pues Dios no solamente le ha confiado el cuerpo de nuestros hijos, sino sus almas también. No podemos dejar que un sistema que no es neutral, sino anticristiano, tome el control de los más vulnerables y preciosos para nosotros, los hijos. Si en algún momento de la historia los padres han de ser valientes, es ahora. Muy bien, amigos, hasta acá el capítulo, o mejor, la lección número 5 que podemos aprender del libro Cuando una nación se olvida de Dios. 7 lecciones que podemos aprender de la Alemania nazi y que se han replicado de forma muy interesante en los Estados Unidos, pero no es una excepción en países de Sudamérica. La educación definitivamente ha contribuido con el progreso y el avance de la humanidad. Pero infortunadamente el sistema educativo se ha convertido en algo politizado y mercantilista, en donde tiene más que ver con presupuestos, gastos, política y publicidad que educación. Miremos las tablas y las calificaciones y la intelectualidad comparado con países desarrollados de primer mundo y compararemos que cuando hay más tablets, más tecnología y más presupuesto, eso no es equivalente a personas que sepan pensar mejor, que sepan realizar una exposición frente a un público y hablar sin temor, personas que expresen su opinión sin temor alguno y personas capaces de emprender y ser libres. Ser libre significa poder decidir, no lo que nuestra cultura y lo que la corriente de hoy nos diga. Nuestra identidad se encuentra en Cristo y en las Escrituras. El Señor creó al hombre para él tener dominio sobre la creación y ser un mayordomo de sus hijos y transferir a ellos su experiencia y conocimiento para las futuras generaciones. Debemos recuperar un pensamiento generacional y desde ya los que no tienen hijos poder orar por sus hijos y nietos. Así que la educación es un tema fundamental. No podemos confundir educación con escolarización o instrucción. De hecho, la Biblia no nos menciona la palabra educación. Continuamente y constantemente se nos habla de la instrucción, principalmente en el libro de Proverbios. Así que esta es la invitación, espero que te haya gustado. Actualmente hay elecciones en los Estados Unidos y vemos cómo los medios de comunicación tienen un lugar tan importante, sea para bien o sea para mal. La lección que nos corresponde de nuestro libro Cuando una nación se olvida de Dios, del doctor Erwin Lutzer, es la lección número 4 que dice: la propaganda puede cambiar a una nación. Así que comencemos. La propaganda tiene poder. Solo piensa en todo lo que Hitler pudo haber logrado si hubiera tenido el poder que los medios de comunicación, incluyendo las redes sociales, tienen el día de hoy. Hitler sabía que los libros no tenían el poder de traer una revolución. A pesar de esto, escribió en su libro Mein Kampf, o en español, Mi lucha. Él fue tan astuto para darse cuenta del poder de la palabra hablada que si se acopla con la posibilidad de conectar con una audiencia, podría implantar la visión de su agenda. Escucha lo que dice en Mi lucha. Hitler habla: la primera tarea de la propaganda es la de ganar personas para subsecuentes organizaciones. La segunda tarea de la propaganda es la de causar agitación en los asuntos actuales del Estado y permear los asuntos estatales con una nueva doctrina, mientras que la segunda tarea consiste en la lucha por el poder, así poder lograr el éxito de la doctrina. El gran líder sabía del poder de la propaganda, una propaganda que convertiría las tranquilas y confiadas mentes de los ciudadanos en mentes turbias, airadas, mentes enojadas y confundidas para poder gobernar sobre ellas. Hoy día vemos como la juventud, por ejemplo, no confía en sus líderes políticos. Este es uno de los principios de la
desmoralización de la población. Un ciudadano, un joven desmoralizado será gobernable, indiferente a los asuntos de su nación. Una iglesia cristiana que se dedica solo, entre comillas, a las cosas espirituales y pierde total interés en las misiones y el alcance por permear una sociedad perdida, es una iglesia tímida y dominada por la propaganda mundana. Tal y como lo dice la novela 1984 de George Orwell, en donde hay un mundo vigilado imparablemente por el gran hermano. Se crea el Ministerio de la Verdad, que reza de la siguiente manera, entre comillas, la guerra es paz, libertad es esclavitud, la ignorancia es fortaleza. Lutzer concluye, la propaganda puede cambiar una nación, pero yo oro que no nos cambie a nosotros. Esta es una lección que nos llama a volver a las buenas nuevas de Cristo, a dejar de perder el tiempo en discusiones de trinos, comentarios negativos e infructuosos en Facebook y a mejor discernir los tiempos, entendiendo que estas mismas cosas pasan prácticamente en todas las naciones de hoy. Bien amigos, hasta aquí la lección número 4. Es una lección breve, pero creo que es demasiado sustanciosa, con ejemplos de la Segunda Guerra Mundial o días o años antes, mejor dicho, cuando Hitler llega al poder, él hace un gran uso en ver el potencial que tienen los medios de comunicación y ni compararlo con el potencial que tiene hoy, el uso que tiene hoy, cómo nuestras vidas ya se han vuelto vidas públicas. Prácticamente cada ciudadano, cada persona que tiene un perfil en Facebook o en alguna red social es fácil de identificar. Somos personas públicas y los medios de comunicación confunden. Es difícil creer lo que los medios de comunicación nos dicen. Es difícil saber, ya que solo unos pocos tienen acceso a esas verdades. Es difícil saber que los medios de comunicación, el periodismo moderno, no dice y informa las cosas con unas presuposiciones, con un respaldo de un partido político o una ideología en particular. Es muy difícil, se podría decir que casi imposible para los medios de comunicación hablar de forma neutral, pues de hecho no existe la neutralidad, siempre vamos a traer unas presuposiciones, un trasfondo ideológico, un pensamiento. Y como forma aplicativa, los medios de comunicación nos turbian, nos desmoralizan, decía el autor Alan Bloom en su libro El cierre de la estrechez de la mente americana. Uno de los propósitos principales es desmoralizar la juventud. Cuando la gente joven ya no cree en sus políticos, ya no cree en sus líderes, sus dirigentes, entonces no queda más que rendirse a lo que ellos decidan. Cuando un ciudadano, una iglesia en general o una población depende del Estado, de sus ayudas sociales, es una persona, una iglesia o una población indefensa, vulnerable, gobernable. Me temo que hoy en día el gobierno, el Estado ha adquirido suficiente poder, más de lo que debería adquirir. La Biblia dice que su poder debería ser limitado a la protección de los buenos ciudadanos y al castigo de los malos ciudadanos. Pero el Estado hoy prácticamente quiere hacer como su visión lo que la iglesia ha querido hacer y tal vez no ha podido hacer, la cual es infundir valores morales de respeto, de tolerancia, de responsabilidad. Ahora lo que el mundo ha rechazado voluntariamente de parte de Dios, ahora el Estado lo impone y no deja opción a las personas. Y bien, el autor Erwin Lutzer es verdaderamente apasionado por estas lecciones. Él, en mi opinión, predice que estos mismos patrones que vivió el pueblo alemán en los años 30 y 40 se repiten o se repetirán actualmente en naciones como los Estados Unidos. Y no es una sorpresa que lo que suceda en los Estados Unidos replica aquí en Sudamérica. Así que acá les dejo, siéntase libre de comentar, espero les haya gustado y saludos. No olvidemos que las buenas noticias, las noticias que transforman, las únicas que son buenas, son las noticias del Evangelio de Jesucristo. Son unas noticias que vienen
del cielo, de un mundo donde no hay guerra, de un mundo donde no hay dolor, donde no hay tristeza, un mundo donde no hay odio, un mundo donde no hay egoísmo, donde cada persona busca agradar a Dios y es un reino en donde cada persona buscará lo mejor de su prójimo, no lo mejor de sí mismo. Es un mundo que es anunciado, pregonado. Esa es la propaganda, pregonado como lo hacía Noé. Es un reino, es un mundo, es una nación, es un ideal en donde los seres humanos podrán vivir libres de miedo. Solo piénselo, donde no hay miedo. Saludos. Número 3 del libro, Cuando una nación se olvida de Dios. 7 lecciones que podemos aprender de la Alemania nazi. En el día de hoy estaremos haciendo la reseña breve a la lección número 3. Aquello que es legal podría también ser perverso. En otras palabras, aquello que se legaliza no es sinónimo de que es correcto. En el año 1923, durante un discurso en Múnich, Hitler anunció lo siguiente: los judíos son sin duda alguna una raza, pero no humana. Ellos no pueden ser humanos en el sentido de ser la imagen de Dios, el Eterno. Los judíos son la imagen del diablo. Ser judío significa ser la tuberculosis racial de las naciones. Cierro comillas. En esta lección que debemos aprender de lo que sucedió en la Alemania nazi, nos enseña el autor Erwin Lutzer que las leyes reflejan cuáles son las prioridades de una nación, cuál es su agenda y cuáles son sus valores. Allí es donde la religión se relegó a la privacidad de cada quien, y una vez que Dios fue separado por completo del Estado, ya no quedaba ni la ley natural como algo válido. Con razón los nazis proclamaron: Hitler es la ley. Es igual que en periodo de los jueces en la Biblia, en el 6.º libro de la Biblia, cuando dice: no había rey y cada uno hacía lo que bien le parecía. Cuando no hay rey ni ley, entonces cada quien resulta elegir aquello que es bueno y malo y legalizarlo por conductores morales. Citando a R.J. Rushdoony, el autor afirma: detrás de cada sistema de leyes hay un Dios, con D minúscula. Si la autoridad no es superior a un hombre, entonces el hombre es su propio Dios. Cierro la cita. Cuando eliges tu autoridad, estás eligiendo también a tu Dios. Cuenta el autor que después que Hitler fue derrotado, se ejercieron juicios de sentencia para juzgar a los secuaces de Hitler. Pero una disputa surgió, pues no estaban seguros los jueces bajo cuál ley juzgarían a sus secuaces. Después de todo, los compinches de Hitler muy bien argumentaban que ellos simplemente estaban obedeciendo órdenes y por lo tanto no habían quebrantado ninguna ley dentro de su nación. Sus acciones fueron llevadas a cabo bajo la protección de su propio sistema legal. La lección primordial entonces es que sin una ley universal, todo se vuelve relativo y la gente hoy cree que lo legal es moralmente correcto. Vemos en series de televisión cuando se dice que robar es ilegal solo si te atrapan, que matar es ilegal o que mentir es inapropiado, pues ya se ha perdido de nuestro vocabulario y más bien se ha vuelto repugnante el afirmar que abortar, mentir o tener relaciones fuera del matrimonio es pecado. La palabra pecado es alérgica, o mejor dicho, causa alergia a la persona del común. Habrá siempre un supremo y legislador en nuestra sociedad. O es Dios o es el Estado, afirma Lutzer. Actualmente las leyes y las constituciones son aquellas fundadas, reformadas o interpretadas bajo un humanismo en donde el ser humano es la máxima regla, juicio y autoridad. De esta manera, las normas sociales y las leyes son altamente influenciadas por la teoría de la evolución, ya que el hombre no es creado a la imagen de un Dios bueno, de amor y recto, entonces las legislaciones son ajustadas para domar animales evolucionados, prometiéndoles el sueño de algún día salir de la granja, como dice George Orwell. Afirma Lutzer que las Cortes Supremas de Justicia tendrán tanta autonomía y poder que podrán alcanzar algunas de las siguientes conclusiones.
Número 1. Crearán leyes para criminalizar expresiones religiosas. Número 2. Memoriales en forma de cruz han de ser removidas. 3. Crímenes de odio como leer la Biblia en público o comentarla al aire libre serán crímenes. Facebook, por ejemplo, ya censura este tipo de cosas. Número 4. Las escuelas podrían castigar niños que se nieguen a participar en celebraciones LGTBI. 5. Si el aborto o cualquier etapa es permitido, igualmente lo será la eutanasia. 6. Padres que se opongan a que su hijo menor de edad aborte pueden ser juzgados por abusivos. 7. El matrimonio del mismo sexo como un derecho inherente y constitucional. Este libro fue escrito antes de que esto sucediera. Número 8. Las iglesias estarán obligadas a contratar homosexuales para sus grupos musicales y ministerios. En otras palabras, leyes que no discriminen les obligarán a hacer esto. Número 9. Las escuelas podrán enseñar la homosexualidad desde sus primeros grados y los padres tendrán prohibir a sus hijos presenciar estas clases. Dime cuáles son tus leyes y te diré cuál es tu Dios, afirma el autor. Creo que vale la pena afirmar que el autor es como si fuera un profeta, pues toda esta lista no fue escrita sino hasta el año 2010, cuando muchos de estos cambios aún empezaban a tomar fuerza mundial. Igual que este autor, todos los seguidores de Cristo somos llamados a conocer el tiempo en que vivimos, a discernir y saber proyectar qué es lo que viene. A fin de cuentas, este mundo es temporal y vivimos en una sociedad que se acostumbró a vivir con la idea de que Dios ya murió. Muy bien amigos, acá tenemos entonces la lección número 3 del libro Cuando una nación se olvida de Dios, 7 lecciones que podemos aprender de la Alemania nazi por el autor Erwin Lutzer. Esta tercera lección nos ha enseñado que aquello que se legaliza dentro del gobierno, o mejor dicho, desde el gobierno, no significa que sea moralmente correcto. Actualmente hay muchas cosas que están legales, desde la droga hasta el divorcio, el matrimonio entre personas del mismo sexo, el aborto hasta ciertas etapas o etapas avanzadas del embarazo, entre muchas otras cosas. La iglesia debe tener en cuenta que su ley es la ley de Cristo, su ley son las escrituras. Independientemente lo que el gobierno de este mundo legisle, nosotros debemos vivir basados en lo que el Señor nos ha dado. Y esto lo vemos resumido en el Sermón de la Montaña. Así que piénsalo, no todo lo que es legal es moralmente correcto. Muchas gracias por ver este video, comenta si así lo deseas, dale me gusta y espera la próxima lección. Chao. Hola de nuevo amigos, continuamos con la lección número 7 y la conclusión de nuestro libro Cuando una nación se olvida de Dios, del doctor Erwin Lutzer. Después de evaluar las diferentes etapas y elementos que fueron utilizados como herramientas del nacionalsocialismo en Alemania, algunos son la economía como algo que siempre tiene que ver, la educación como método y herramienta de adoctrinamiento nacional, el valor de la vida humana, los juicios, las guerras, la decadencia de la doctrina eclesiástica y la vida cristiana, el autor termina con la lección número 7, una lección que él titula Debemos exaltar la cruz cuando las tinieblas se juntan. Así que nos dice el autor Lutzer, confesar, confesar y confesar. La iglesia cristiana ha sufrido a través de los siglos y parece que ahora es nuestro turno. Igual que los apóstoles, encontraremos que proclamar la exclusividad del señorío de Cristo encontrará sus propios opositores. En un mundo de inclusividad, la exclusividad del Evangelio y de un hombre que es proclamado como Dios y dueño del universo resulta ser algo ofensivo, anticuado y una amenaza para aquellos que quieren impulsar un mundo sin Dios y una utopía que jamás ha sucedido, sin humanidad, es decir, una humanidad deshumanizada, donde las personas son apáticas,
sin interés por lo que le suceda al prójimo, y lo peor de todo, bajo la excusa del amor, o peor aún, de la legalidad. Como cristianos podemos darle la bienvenida al asalto en contra de nuestras libertades, siempre y cuando veamos este conflicto como una oportunidad de proclamar a Cristo. Debemos estar confiados que Cristo encaminará todo a su voluntad y que aquellos que le son fieles a Él y a su cruz serán recompensados con un gozo inexplorado y lleno de gloria. En conclusión, Lutzer nos dice, hoy día el mundo entero ha sido privado de sus libertades y es amenazado con la muerte por pandemia. A la vez, es amenazado por perder la estabilidad de vida, libertad y economía que ha venido disfrutando. Las posibilidades de conocer el mundo por medio del viaje, las comunicaciones y el poder adquisitivo son sin precedentes desde la segunda mitad del siglo XX. La pobreza se ha reducido como nunca antes en la historia humana. La esperanza de vida va en aumento más que en cualquier otra época de la historia y las posibilidades para emprender empresa como nunca antes son reales. No obstante, el mundo incrédulo ha decidido vivir como si Dios no existiera, buscando darle respuestas a lo material solo como material, ignorando que somos seres espirituales. La Iglesia cristiana en muchos casos se ha interesado más por edificar un imperio denominacional que por pastorear la grey del Señor y proclamar las buenas nuevas. En tiempos en que asistir a la iglesia es una experiencia, ya sea intelectual o emocional, con poco impacto o cero impacto en la vida diaria de la gente y la familia. Una pandemia y una crisis que nos ha sorprendido cual trompeta apocalíptica, advirtiendo al mundo del sistema frágil que se ha creado y advirtiendo a la iglesia de la fragilidad en la que se ha conformado. Estas 7 lecciones más que nunca son primordiales para aprender, reflexionar y hacer un cambio de ruta en nuestras vidas, un cambio que nos lance a meditar en nuestros caminos y regresar a las sendas antiguas. Evaluar lo que es importante en la vida como la familia, el tiempo que pasamos con los seres queridos, los recuerdos y las memorias que podamos crear para generaciones futuras, como discípulos de Cristo, y a la vez examinar cuál es el nivel de lealtad que le tenemos a Cristo o al César. Espero puedas tomar conclusiones propias, lo que te hace alguien capaz de pensar por ti mismo y juzgar con tu mente abierta. O, por supuesto, con una perspectiva divina. Ojalá. 7 lecciones que la iglesia debe aprender de la Alemania nazi. Una reseña del libro cuyo autor es Erwin Lutzer. Saludos.